En la presente simulación vamos a evaluar los perfiles térmicos y los perfiles hidráulicos de una sección de ducto de 50 metros de longitud que transporta aire con una humedad relativa de 85% y una temperatura de bulbo seco de 14 grados Celsius. El ducto está expuesto al ambiente a una temperatura de 35 grados Celsius y se deben considerar todos los mecanismos de transferencia de calor. Lo primero que vamos a hacer aquí es cargar la sustancia, en este caso es aire y agua. En la termodinámica podemos seleccionar Penn Robinson y NRTL. Vamos a seleccionar las dos opciones para ver si hay discrepancias en las soluciones. Con respecto al sistema de unidades, vamos a utilizar un sistema de unidades donde la presión diferencial está en kilogramos segundos para el caudal másico, perdón, y la presión diferencial está en milímetros de agua equivalente. Aquí tenemos milímetros de agua equivalente. Ducto. O decirle que no conecte nada automáticamente. Y vamos a configurar el flujo de entrada. Entonces el flujo en la entrada, vamos a definir una temperatura de 14 grados Celsius y un flujo de 1.5 kilogramos por segundo. Y vamos a determinar la composición. Como es aire húmedo, vamos a tener que calcular la fracción de masa de acuerdo de la humedad relativa. Vamos a hacer ayuda entonces de la carta psicométrica. Especificamos la temperatura de bulbo seco 14 y 85% humedad relativa. Eso quiere decir que tenemos que cargar una humedad específica de 8.4 gramos por kilogramo de aire de mezcla. 8.4 gramos. En ese caso la dosificación la podemos calcular de la siguiente forma. Tenemos entonces 8.4 gramos por cada 1000 gramos de aire. Entonces, aire, agua, esta sería entonces la proporción. 8.4 gramos de agua y 991.6 gramos de aire. .6 991.6 y lo que hacemos es normalizamos. Aquí normalizamos, aceptamos los cambios. Aquí cambian los valores efectivamente porque por defecto está en base de fracción volumétrica o mole fractions. Listo, carguemos nuevamente la temperatura. Listo, entra una presión manométrica 0 psi, es decir, está entrando a presión atmosférica. Y vamos entonces a definir el segmento de ductería. Y vamos a definir una salida. La ductería tiene como entrada 1, salida 2
y un flujo de energía que va a representar la ganancia de energía térmica en el ducto. Entonces, en esta sección de tubería debemos definir el perfil térmico e hidráulico. Para definir el perfil hidráulico, nos vamos aquí. Vamos a seleccionar, vamos a dejar las 5 secciones, ¿está bien? Vamos a definir cuál es la longitud del tramo, 50 metros, cuál es la elevación 0. Esto en este caso, la elevación 0 indica que el ducto es totalmente horizontal. Y vamos a definir un diámetro interno. Vamos a definir un diámetro interno de 14 pulgadas. Para iniciar, cargo y ejecuto la simulación. Al ejecutar la simulación podemos ya ir revisando algunas respuestas, por ejemplo la caída de presión. Vámonos aquí, tabla maestra de propiedades, y sobre tabla de propiedades y sobre la sección de ducto vamos a medir la caída de presión total, cambio de temperatura y otras variables, como vamos a colocar en el segmento hidráulico 3, en la sección 3 vamos a colocar la caída de presión total. O podemos colocar, por ejemplo, el número de Reynolds para tener como indicadores. E ir revisando. Si me doy cuenta, entonces tengo una caída de presión de 56 milímetros de agua, lo cual me parece bastante elevado. Tendríamos que estudiar cuál es la velocidad que tiene ahora mismo. Vamos a buscar la velocidad. Velocidad en la fase de vapor. Y vemos que tenemos una velocidad de 12.9 metros por segundo. Como la velocidad objetivo es de 6, tendremos que incrementar el diámetro. Voy a incrementar el diámetro a 450 y el diámetro externo a 452. Al ejecutar veo que tenemos ya una velocidad 7.7 bastante cercana. Tendría que seguir aumentando un poco más el diámetro, 480 y 482. .7, vámonos a 500, 502. Listo, y digamos que tengo una velocidad bastante aproximada a la velocidad objetivo, que es 6 metros por segundo, y en este caso ya voy a tener una caída de presión de 8 milímetros de agua equivalente. Definido el perfil hidráulico y alcanzada la velocidad de diseño, entonces ya procedemos a definir el perfil térmico. Dentro del perfil térmico vamos a seleccionar todos los mecanismos de transferencia de calor, es decir, que estime el coeficiente global de transferencia de calor, incluyendo el espesor del ducto, incluyendo el coeficiente convectivo interno, incluyendo el aislamiento e incluyendo el coeficiente de transferencia de calor externo con una velocidad de 1.2 metros por segundo para simular un poco la convección libre. El material de aislamiento vamos a seleccionar una fibra de vidrio, pero lo dejamos inicialmente con un espesor de 0. En general es importante mantener activa la opción de calcular los balances térmicos con los alrededores para que pueda activar los balances de energía e intercambiar el calor. Entonces aquí resolvemos. Listo, e inmediatamente podemos ver que hay una entrada de calor de 3.26 kilovatios. Verifiquemos en el balance térmico cuál es la temperatura ambiente.
La temperatura ambiente por defecto es 25, vamos a cambiarla a 35, que es como la habíamos dejado, para una cantidad de entrada de calor de casi 6 kilovatios térmicos de pérdida de energía. Es decir, estamos perdiendo esta capacidad de enfriamiento por la ganancia de energía térmica al no tener un sistema aislado. Entonces, sobre esta tabla de propiedades también vamos a agregar la cantidad de energía intercambiada y ahí tenemos toda la respuesta del sistema. Tenemos una caída de presión total de 7 milímetros de agua aproximadamente. Tenemos un cambio de temperatura de 2.9 grados Celsius. Y tenemos entonces un intercambio de calor de casi 6 kilovatios. 6 kilovatios. Recuerden que aquí esta entrada de calor es esta pérdida de energía es bastante significativa, dado que estamos trabajando con aire ciclométrico, estamos trabajando con entalpía de aire húmedo. Puedo visualizar también las condiciones. En 1 y 2 vamos a colocar todas las condiciones termodinámicas de temperatura, presión, flujo másico, flujo volumétrico. Y aquí vemos nuestro ducto entonces está ganando por la interacción con el ambiente de 14 a 10, casi a 17 grados Celsius, lo cual me parece bastante porque el cambio de calor, la entrada de calor es bastante porque no tenemos el sistema aislado. Ahora, si nosotros aislamos el sistema colocando un espesor de aislamiento de 200, ¿qué va a pasar? De 5 kilovatios va a pasar a 0.3 kilovatios. Es decir, es bastante significativo colocar sí o sí el aislamiento del ducto, porque con eso nos vamos a ahorrar más del 96% del calor que se pierde, perdón, del calor que se gana o pérdida de capacidad de refrigeración, y la diferencia de temperatura va a ser menos de 1 grado Celsius para esas condiciones. Y conservamos la velocidad. Ya si queremos ser un poco más precisos con la velocidad, tendríamos que ir jugando un poco con el perfil hidráulico, que aquí tendríamos que aumentarlo un poco más y puedo incrementarlo a 500. Aquí tenemos 5.99913, vamos a disminuirle 508. Y aquí tenemos una buena velocidad. Entonces, alcanzamos la velocidad objetivo, evitamos que el ducto tenga ruido. Este ducto tiene una longitud de 50 metros. Nuestra caída de presión en este caso va a ser 8 milímetros de agua, con lo cual me parece bastante razonable para una longitud tan grande. Un cambio de temperatura de menos de 1 grado Celsius, ¿cierto? Y una pérdida de capacidad de refrigeración de menos de 0.29 kilovatios. En este caso estamos operando con un Reynolds de aproximadamente 200.000, que estamos en turbulento, pero digamos que la velocidad está dentro de los parámetros normales. Si esto es un ducto principal, normalmente las velocidades en ductos principales se encuentran entre 5 y 10 metros por segundo para evitar ruido y vibración. Eso es todo, muchas gracias.